¿Por qué no estamos saliendo de la crisis? Vamos a hacer un repaso de una historia conocida por todos vosotros, pero estructurada de tal manera que la percibáis como que es algo que nosotros hemos percibido como que es la pescadilla que se muerde la cola. Por mucho que estemos haciendo, seguimos en una rueda de la cual, salvo que se tomasen decisiones en otra dirección, no somos capaces de salir. 6 crisis en una crisis. Una crisis financiera, una crisis económica, una crisis del empleo, una crisis fiscal, una crisis social y una crisis política. Todo suena. Vamos a ir viendo cada una de estas crisis que se ha ido produciendo a lo largo de estos últimos 6 años, y vamos a intentar ir escribiendo, ordenando cuáles son los principales procesos que han desencadenado cada una de ellas y que se están retroalimentando unos a los otros, para que comprendáis esa forma de escribir la crisis de forma sistémica, donde todo está relacionado con todo y que nos impide avanzar, nos impide ir en otra dirección. Una primera oleada de la crisis, del año 2007 al año 2010, todos os sonará el inicio de la crisis financiera con esto de los Lehman Brothers, los subprime, todas estas cosas, ¿vale? Todo esto es muy conocido, no vamos a andar en estas cosas, que produce un primer proceso de restricción generalizado a nivel mundial de nuestro crédito, del dinero disponible. Esa restricción del crédito inicia una crisis económica a nivel mundial y toda la actividad empresarial, la actividad laboral empieza a caer. Esa crisis económica, a su vez, genera un proceso de ajustes de plantillas y reducción de jornadas generalizado, proceso que no ha terminado. Hoy venía para acá leyendo un ERE, no sé si era en León, relacionado con una empresa farmacéutica. Permanentemente este ajuste se están produciendo. Esos ajustes de plantilla y reducción de jornadas generan evidentemente una crisis en el empleo. Cada vez hay menos trabajos y generan un empobrecimiento de las personas que estaban ya no ocupadas, sino que están desocupadas, en desempleo, y todos los ocupados. Y genera un inicio de aumento de la pobreza. La pobreza durante el periodo de crisis ha aumentado de una forma desorbitada. Primera onda expansiva de la crisis, los primeros 2-3 años de la crisis. Segunda onda expansiva de la crisis. La crisis financiera, a su vez, provoca el famoso rescate de las entidades financieras. Los famosos líneas de crédito de 100.000 millones que la Unión Europea pone a disposición del gobierno español para que intente sanear la banca en España. A su vez, la crisis económica genera que cada vez haya menos ingresos para el Estado, porque las empresas no pueden pagar porque la actividad ha descendido, con lo cual empieza a haber una crisis fiscal porque no hay ingresos suficientes. Y además se une un aumento enorme de los gastos por los estabilizadores automáticos de la economía, que lo que hacen es que tanto las pensiones como en este caso las situaciones de desempleo, las prestaciones por desempleo, aumenten de una forma vertiginosa. Esos 3 elementos mezclados a la vez, genera un tremendo aumento del déficit público. Déficit público que al inicio de la crisis no existía, porque al principio de la crisis, los primeros 2 años, lo que había era un gran déficit privado de las empresas, los bancos y las familias, no había déficit público, pero a raíz de esta crisis financiera, de esta crisis económica, se genera esta crisis fiscal. Segundo momento de la crisis. Tercera fase, tercera oleada. Los efectos de los ajustes 2011 y 2013. De forma reactiva, los gobiernos, tanto del Partido Socialista como del Partido Popular, a partir de ese año, empiezan a desarrollar lo que llamamos políticas de ajuste. Y básicamente la política de ajuste es una política de ajuste del gasto social, reducción del gasto social. Esa ha sido la política principal de los 2 gobiernos que han estado al frente de la nación a lo largo de estos últimos 6 años. Intentar reducir como sea ese déficit público que iba aumentando de una forma desorbitada. Y esas políticas de ajuste generan, por un lado, una disminución en las prestaciones sociales, con lo cual redunda aún más en el aumento de la pobreza, una disminución del empleo público, porque era el que podía el Estado manejar de una manera directa y rápidamente a través de los contratos laborales, los interinos, todo este tipo de elementos, intenta reducir el empleo público y además intenta disminuir la demanda agregada, es decir, lo que de alguna manera es el conjunto de bienes y servicios que el conjunto de los españoles podemos comprar en el mercado, ¿no? A su vez, esa disminución de demanda agregada vuelve a generar una nueva reducción de la actividad económica. Y por último, una de las políticas de ajuste es
a través de la crisis fiscal, se genera un proceso de restricción presupuestaria. Y venimos observando que los diferentes presupuestos generales del Estado cada uno van bajando poco a poco, que inclusive en el año 2011, todos recordáis que ha habido un cambio en la Constitución española, que lo que dice, de alguna manera, es sacraliza el que se pague antes a los acreedores a que se dedique dinero a las víctimas de la crisis. Se dice, ese cambio en la Constitución, lo que dice es que el pago de la deuda es obligatorio. Es lo primero que hay que acometer en relación al tema del Estado. Es la famosa, si recordáis, mediáticamente se habló de la famosa llamada, no sé si fue de Angela Merkel o de alguien de Europa, que llamó a Rodríguez Zapatero diciéndole esto hay que cortarlo. Y a los 15 días nos encontramos con una reforma en la Constitución. ¿De acuerdo? Esto es la restricción presupuestaria. Cuarta fase, cuarto proceso de reproducción amplificada, es lo que se llama la reproducción amplificada de esa crisis financiera. Todos esos elementos se van retroalimentando y nos encontramos con que, por un lado, esa reducción de la actividad genera impagos en las empresas, con lo cual retroalimenta la crisis financiera. La crisis del empleo genera que los desempleados no puedan pagar, no pueden hacer cargo de las deudas que tienen, de las deudas cotidianas, de la vivienda, de la luz, de la del supermercado, no se pueden hacer cargo de los pagos que tiene la gente en su día a día. Y por otro lado, empieza a aparecer ese concepto de la deuda soberana. La crisis fiscal, el aumento de la deuda pública, hay una serie de países y una serie de fondos que empiezan a especular con la deuda que los españoles vamos generando y que desde el gobierno se intenta manejar, se intenta que no aumente excesivamente. Por último, ¿en qué momento nos encontramos? Bueno, pues un momento de que aparece una crisis política. Por un lado, la crisis social, ese aumento de la pobreza, esa bajada generalizada de la calidad de vida del conjunto de la sociedad española genera un cuestionamiento de la representación, es decir, se empieza a arremeter contra la clase política en España y se empieza a cuestionar desde determinados lugares si los políticos representan a los ciudadanos por el tipo de decisiones que han venido tomando. Otro de los procesos que genera, que todos somos conscientes de ello, es que esas políticas de ajuste, de reducción de gasto social, lo que han generado es un aumento de la conflictividad social en general, un aumento de esa conflictividad. Y por último, esa crisis política retroalimenta, de nuevo, la crisis financiera por una pérdida de confianza de la situación de España en el conjunto del mundo. ¿Bien? Hasta aquí, todo esto no es algo que vosotros desconozcáis, es una manera de explicar que todos estos elementos se están alimentando los unos a los otros de tal manera que es muy complicado salir de donde nos encontramos. Porque se van tomando decisiones en cada uno de estos elementos, en cada uno de estos procesos, pero que pueden tener efectos positivos en un sentido, pero que también tienen efectos negativos en otro sentido. Por ejemplo, un ejemplo que no tiene nada que ver con el ámbito de la acción social, pero sí con el ámbito de los derechos sociales. Cuando se aprueba la reforma de la justicia, uno de los elementos más criticados es la incorporación de las tasas en el acceso a la justicia. El acceso a las tasas, su objetivo principal era eliminar dentro del sistema judicial la ingente cantidad de procesos judiciales que no tenían ningún sentido dentro del sistema, porque aquí en España muchas veces se litigaba por litigar. Como se sabía que la justicia funcionaba o se funciona muy lentamente, pues se retrasa todo lo que se pueda y entonces había una enorme cantidad de litigios que no tenían sentido. Entonces, la reforma el tema de las tasas tenía el sentido de que la gente no litigue para alargar los procesos. Pero claro, ese objetivo que puede ser positivo a primera vista genera, por otro lado, un efecto negativo, y es que la gente con menos capacidad adquisitiva no puede acceder a la justicia porque no tiene dinero para pagar las tasas cuando verdaderamente le haga falta acceder a la justicia. ¿De acuerdo? Entonces, muchas de las medidas que se han ido tomando en todos estos procesos pueden haber tenido efectos positivos y también pueden tener efectos negativos, que no permiten que acabemos saliendo de este bucle generalizado que nos está afectando. Primera idea, entonces, estamos en una crisis sistémica. 6 crisis, 6 años, 6 crisis. 6 crisis en una crisis, ¿de acuerdo? Algunos dicen, como os comentaba antes, que la crisis ya ha terminado. Y que esta va a ser nuestra dinámica habitual en los próximos decenios. Si recordáis, cuando empezó la crisis se hablaba de hay que refundar el capitalismo, ¿recordáis? ¿Recordáis este mensaje muy tremendamente mediático que salió en los medios de comunicación, sobre todo en el año 2008 aproximadamente? Los primeros 6 meses de la crisis había como una efervescencia relacionada con hay que refundar el capitalismo, ¿no? Realmente lo que está pasando es
no estamos entrando tanto en un nuevo modelo de sociedad, en un nuevo paradigma de la sociedad, lo que estamos entrando es en una vuelta de tuerca del sistema en el que nos encontrábamos viviendo, ¿no? Seguimos viviendo en un sistema, en un modelo que ahora mismo ya ha perdido el pudor para muchas cuestiones, ¿no? Y esta crisis sistémica tiene mucho que ver con ello. Segunda idea. ¿En qué estamos observando esta situación de desigualdad en la sociedad española, fruto de esa crisis sistémica? ¿En qué la estamos observando? ¿Vale? Bueno, por un lado, hay un efecto combinado. Todos sabéis que lo que se dice por todos lados es las rentas en España están bajando. De media, aproximadamente, el 4%, ganamos menos del 4% que lo que ganábamos hace 6 años. Disponemos del 4% menos. Si además le sumamos el 10% que han subido los precios, estamos hablando de un empobrecimiento en torno al 14% de la sociedad española en relación al año 2007. Es decir, nos estamos poniendo en cifras de hace aproximadamente 10 o 11 años. Y hablamos en este momento de la década perdida, en este sentido, ¿no? Un deterioro sin parangón en las rentas que además se le unen de nuevas tensiones o determinadas tensiones, fruto de las decisiones que se van tomando, que tienen que ver, por ejemplo, con reducción de las cuantías de las pensiones contributivas de desempleo. Sabéis que la cobertura de desempleo ha ido bajando poco a poco, se ha ido conteniendo esa política social y a lo mejor lo que al principio de la crisis cubría el 80% de los desempleados, ahora cubre al 64% de los desempleados. Bueno, pues es unas nuevas tensiones. Mayores exigencias para acceder no solamente al subsidio de desempleo, sino a muchos subsidios. Cada vez hay más requisitos para acceder a las cosas. Incrementos impositivos, tanto de IRPF como del IVA. Del IRPF, no dudamos de su progresividad, en que más o menos todos tengamos que estar pagando lo que nos toca, pero el IVA es un impuesto que va claramente contra las clases más desfavorecidas, porque es un impuesto que no es proporcional. Todos pagamos, tengamos más o menos dinero, lo mismo en los pañales, lo mismo en la comida, lo mismo independientemente de nuestro nivel de vida, ¿no? Bajada en las pensiones y un endurecimiento en los requisitos de las rentas mínimas, ¿no? Yo creo que eso que es uno de los temas, el tema de las rentas mínimas, que nos toca mucho más a Cáritas de cerca por la gente que acude a nosotros, que muchos de ellos son perceptores de rentas mínimas. Estoy convencido que tendríamos 1000 anécdotas que contar en relación a qué está sucediendo con el mundo de las rentas mínimas. ¿Cuáles son las causas? Que están generando esta situación de desigualdad? Bueno, ya sabemos, el desempleo y la moderación salarial. Los salarios han bajado, aunque se nos intente decir que no han bajado, han bajado de media en todo el Estado español y a todo el mundo, hasta los pensionistas, que es una de las fuentes de ingresos más relevantes en nuestro país para mucha gente. Hasta las pensiones han bajado, ¿no? Se han cambiado mucho las prestaciones sociales. ¿De qué manera? Introduciendo lo que se llaman las políticas de condicionalidad, es decir, se empieza a abandonar los conceptos de universalidad, como el acceso a la sanidad es un acceso universal, por políticas de condicionalidad. Yo puedo percibir eso si tengo este requisito, tengo esta edad, tengo este número de hijos, tengo. Al final, tengo, y tú no tienes nada, porque al final te acabas quedando sin nada, porque es tal el volumen de requisitos, ¿no?, que es muy difícil acceder a esas prestaciones. Por ejemplo, eso se ha visto muy claramente con la reforma del tema de la vivienda. Sabéis que hubo una petición al Congreso de casi 1,5 millones de firmas para cambiar la ley hipotecaria, la ley de acceso a la vivienda, donde se pedía una serie de cuestiones, y se dijo que no, y lo que se hizo, pues fue una especie de acuerdo de buena voluntad para intentar ver que se accediera a determinado tipo de ayudas, determinado tipo de condiciones para determinado tipo de familias. Es tan restringido el acceso por esa condicionalidad que en el fondo esas facilidades o esos acuerdos han llegado a mucha menos gente de la que debería haber llegado. Aumento de algunos impuestos, que ya lo hemos visto, y además llovía sobre mojado. Nuestro sistema de bienestar social era un sistema de bienestar social, podríamos llamarlo generosamente extenso, es decir, cubría bastantes y cubre todavía, gracias a Dios, bastantes facetas de nuestra vida, pero es muy fino, de forma que a medida que ese recorte del gasto social se ha producido, los agujeros en el sistema de bienestar cada vez son más grandes,
y están afectando en mayor medida en nuestro país que en otros países que también están haciendo recortes del gasto social. Eso está generando una sociedad cada vez más desigual. Por un lado por temas de renta y por el otro lado por el tema de las prestaciones en especie que recibimos. Mientras que el crecimiento correspondiente a los hogares más ricos ha sido el mayor de toda la población, desde 2006 los ingresos de la población que cobra menos han caído casi un 5% cada año. Es decir, en 6 años las clases más populares de nuestro país han perdido casi un 30% de poder adquisitivo. Un 30%. Frente a aquellas personas que se encuentran más favorecidas en términos de riqueza. La diferencia de ese 30% es entre la gente, el 80% de gente que gana más y el 20% que gana menos. Luego veremos alguna imagen en ese sentido. No podemos olvidar que esta diferencia, y aquí es donde está la importancia clave del tema de la desigualdad, luchar contra la desigualdad supone trabajar por la cohesión social de nuestro modelo de convivencia. Si esa desigualdad tiende a aumentar excesivamente, se empiezan a resquebrajar los baluartes de nuestro modelo de cohesión y de convivencia cotidiana. Por eso es tan importante evitar que esa desigualdad sea muy grande. Todavía todavía no somos un país muy desigual, efectivamente. Por ejemplo, te vas a Estados Unidos. Estados Unidos es un país mucho más desigual que nosotros y no es un país donde se perciba una violencia estructural a nivel social. Hombre, es verdad. Pero también es verdad que Estados Unidos es un país donde existe una enorme polarización de grupos étnicos, que por ejemplo en España no se produce, por ejemplo. Entonces, situaciones que en un futuro podrían devenir en situaciones conflictivas, uno de los elementos por donde puede venir es por las partes de desigualdad y que nos empuje a una situación de mayor fragmentación. Si observáis en este dibujito, ¿vale? Esa es la evolución que ha tenido esta desigualdad en España en los últimos años, ¿de acuerdo? La rayita gorda es la de España, la rayita de puntitos es de la Unión Europea a 17, es decir, la Unión Europea con los países más ricos, antes de la última ampliación, y la de rayas es la de la Unión Europea a 27, con todos los países. Como veis, nuestra posición en ese sentido es mucho más elevada que en el conjunto de Europa. Y vamos a ver un poquito también cómo están otros países, porque no hay nada mejor como compararnos con otros, como ver la foto de otros para ver cómo estamos también los demás, al menos en el contexto europeo. No nos vamos a comparar con Marruecos, que es un contexto totalmente diferente al nuestro, pero sí con el contexto europeo. Por ejemplo, en estas 4 gráficas vais a ver, esta rayita corresponde a la media de desigualdad en el conjunto de la Unión Europea. ¿Vale? La primera que vamos a ver, esta, responde a la desigualdad en los países mediterráneos. España, Grecia, Italia, Grecia, España, Italia y Portugal. Ya sabéis que los medios de comunicación son muy originales y a estos países los llaman los pigs, lo sabéis, ¿no? Lo habéis oído esto hablar. Sabéis que pig en inglés es cerdo, ¿vale? Entonces es un término que han utilizado los medios de comunicación para denominar a los países del sur. Bastante inmoral desde mi punto de vista. Bueno, el modelo de desigualdad en estos países está muy por encima de la media de la Unión Europea. Y el que más, en este momento, la situación de España. Sin embargo, y esto es un clásico, en los países nórdicos la situación es totalmente la contraria. Dinamarca, Suecia, Finlandia, están todos por debajo de la línea de la desigualdad. En los países del este, pues tenemos como dos grandes bloques, ¿no? Entonces, los países centroeuropeos anglosajones, Alemania, Reino Unido, Bélgica, Francia, más o menos están todos por debajo de la línea, salvo el Reino Unido. Y por último, en los países del este hay como dos grandes bloques, los que están por encima, parecido a nuestra situación, y los que están por debajo. Porque es interesante señalar que pobreza no es necesariamente igual a desigualdad, ¿de acuerdo? Hay países mucho más menos desiguales que nosotros y son mucho más pobres que nosotros, como por ejemplo Eslovenia. Todos estos países, digamos que tienen repartida la riqueza de una manera más equitativa que otros países que son tremendamente más ricos. Esto en España se ve muy claramente entre lo que se llama las comunidades ricas y las comunidades pobres. Las comunidades ricas son mucho más ricas, pero en general son mucho más desiguales.
decir, País Vasco, Cataluña, Madrid, Asturias, Aragón, que son comunidades donde la renta es de las más elevadas del país. Sin embargo, el índice de desigualdad interna es mucho mayor que el que puede haber en Extremadura, en Andalucía, en Canarias, en Castilla y León, en Castilla-La Mancha. O sea, pobreza y desigualdad no son dos conceptos que vayan necesariamente directamente relacionados. ¿De acuerdo? Bien. Y un elemento muy importante en el tema de la desigualdad en nuestro país es el ámbito de las pensiones. ¿Vale? Muchos de los que estéis aquí seréis pensionistas. Y habréis percibido la congelación de las pensiones en estos últimos 2 años, y en este último año la subida de las pensiones va a ser por encima, con un índice no relacionado con el coste de la vida, sino con otro índice. Todos estamos informados de esto. ¿Vale? Lo que no sé si tenemos tan claro es que en este momento hay 300.000 familias, 300.000 hogares en España, en el cual todos los miembros están en paro y viven de la pensión de la persona más mayor que vive en la familia. Eso significa que cualquier modificación que se pudiera hacer del tema de las pensiones puede eliminar una barrera muy importante que a día de hoy existe para evitar la desigualdad y para evitar más pobreza. Por eso hay mucha preocupación en este ámbito. Tener en cuenta que el tema de las pensiones se lleva, de los presupuestos de nuestro país, se lleva más del tercio del dinero. Se lleva más de 120.000 millones de euros, que ya es dinero. Todo lo que sea tocar esa parte, eso es lo que está conteniendo. Es uno de los elementos de contención más relevantes que hay en este momento en nuestro país. Por eso, cuando vemos las estadísticas de pobreza, que luego lo veremos, hemos visto que de manera relativa los mayores hoy son más ricos. Alguno dirá, sí, ya, seguro. Pero sí, de forma relativa son más ricos, porque no han perdido tanto poder adquisitivo como ha perdido el resto de la sociedad. Se ha conseguido mantener esa contención. ¿Qué sucede? Que es un sistema al que ahora se le va a meter mano. ¿De acuerdo? Justificadamente en algunas cosas y no justificadamente en otras. Pues va a depender, es como lo que decíamos antes. Habrá elementos positivos de la reforma y habrá otros elementos que pueden perjudicar. Veremos a ver en qué queda esa reforma en el futuro. Tercera pregunta. Bueno, y ante esta situación, ¿no?, de crisis sistémica, de una sociedad más desigual, donde en esa sociedad más desigual el principal ingreso de las familias, además de las pensiones, venía vía el trabajo, vía el empleo, bueno, pues ¿hacia qué modelo de empleo estamos yendo? ¿Qué es lo que está pasando en el mercado de trabajo? ¿Por dónde van los tiros? ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Se van a reducir las tasas de desempleo? ¿No se van a reducir? ¿Qué va a pasar? Bueno, vamos a ver algunos elementos para hacernos alguna idea sobre este asunto, ¿no? Sabemos, y esto es información, como ya os he dicho, es información que muchos de vosotros ya conocéis, que el año pasado fue un año terrible en términos de desempleo, en el peor de casi de toda la democracia española en términos de pérdida de trabajo, de puestos de trabajo, ¿no? Una tasa superior del 27% de desempleo, ¿no? Casi hemos perdido 3,5 millones de volumen en el tema de la ocupación. La tasa de paro es 2 veces más alta que el promedio de la Unión Europea y supera en 10 puntos la de Portugal e Irlanda, que son los siguientes países dentro de la Unión Europea que están en nuestra misma situación. Datos conocidos, lo sabemos. Muchos rostros de estas personas son los que están en las acogidas de Cáritas, los que están en nuestras familias, los que estáis en la sala, algunos en esta situación. Sabemos que esto es así y cada vez, de momento, no parece que la cosa vaya a remitir. ¿Cuál es la naturaleza? ¿Qué hay por detrás de esas cifras, ¿no? Bueno, por un lado, se ha hablado mucho del tema del paro de los jóvenes. Casi un 5% de la población menor de 25 años está en situación de desempleo. Y esta fue una de las preocupaciones, sobre todo en el comienzo de la crisis. Ahora está empezando a cambiar. No porque esté dejando de haber desempleo en la situación de los jóvenes, sino porque hay algunos otros colectivos que están empezando a superar en situación negativa a los jóvenes. Veremos quiénes son ahora, a continuación. El porcentaje de desempleados de larga duración de un año más ya es superior al 58%. Que lleven más de 2 años en el paro, el 35%, y que lleven más de 3 años, casi el 25%. Es decir, una cuarta parte de la gente en desempleo en nuestro país lleva 3 años sin poder acceder
al mercado de trabajo. ¿Y qué es lo que pasa? Pues claro, es que la mayoría de estos son personas que tienen más de 50 años. Personas que muy difícilmente van a poder incorporarse al mercado de trabajo. Se calcula que de todos los parados que hay mayores de 50 años, casi el 60% están ya en esta situación de desempleo crónico, sin poder acceder a una pensión y sin poder acceder a un empleo. Son prácticamente inempleables. Y este probablemente sea uno de los grupos que vaya a requerir de nuestra atención en un futuro no muy lejano, a pesar de que los jóvenes sigan dando cifras muy elevadas. Uno de los elementos muy conocido en esta crisis ha sido que la tasa de paro de la persona principal del hogar, es decir, aquella persona que llevaba los ingresos de mayor volumen a las casas, el que tenía el salario más gordo, esa tasa de paro es la que más ha aumentado en términos de cantidad de dinero que llega a una casa. Es por eso por lo que esta crisis es tan diferencial frente a otras crisis que hemos vivido en años anteriores. Le ha afectado mucho a la persona que llevaba la mayor cantidad de dinero al domicilio. Y además, esta situación de que el empleo esté pasando de ser un derecho a un privilegio tiene que ver no tanto con la crisis que estamos ahora, que también, sino con un modelo de empleo que en los últimos 30 años de democracia en nuestro país solo ha habido 2 años en los cuales ha bajado del 10%. Nada más. Pareciera que como sociedad nos merecemos otro modelo de empleo. Ha habido 30 y pico reformas del mercado de trabajo a lo largo de todos los años de la democracia en España. No han conseguido evitar esto, solamente estos 2 años. Y en estos 2 años, además, curiosamente, eran los años donde nos parecía a todos que nuestra sociedad iba como un buque de alta velocidad, como un ave, ¿no? Iba como un ave totalmente enfilada. Y de repente nos hemos pegado el tortazo. Parece que el modelo de mercado de trabajo en nuestro país, que tiene mucho que ver, que no vamos a hablar de eso hoy porque sería un tema muy prolijo, pero tiene que ver mucho con cuál es nuestra estructura productiva como país, no lo hemos conseguido transformar adecuadamente a lo largo de todo nuestro periodo de convivencia democrática. ¿Por dónde creemos que van a ir los tiros? Bueno, no sé si recordáis, hace muchos años en Cáritas manejábamos la frase de la sociedad de los 2 tercios. ¿La recordáis? ¿Recordáis esa frase de Castel, de la sociedad de los 2 tercios, ¿no? En la cual había, la traducción era, hay un grupo de personas integradas, un grupo de personas vulnerables y un grupo de personas excluidas, ¿vale? Entonces la sociedad la formaban los 2 tercios formados por los integrados, los que estaban más o menos bien, y por los vulnerables, que estaban bien, pero a veces un poquito peor, tal, ¿vale? Bien. Hemos cogido ese sinónimo para hablar del mercado de trabajo. Estamos yendo hacia un mercado de trabajo de los 2 tercios, es decir, donde haya, por un lado, un grupo de personas que existen en nuestra sociedad, elevado todavía, que mantienen un empleo más o menos en condiciones. Otro grupo donde van a estar lleno de personas en situación precaria, situación que ya conocíamos anteriormente. La precarización en el empleo no es algo nuevo de la crisis, ya venía de muchos años atrás, ¿no? Ese grupo que está aumentando ahora tremendamente. Pero aparece un nuevo grupo, que es el expulsado del mercado de trabajo. O sea, gente que no va a poder trabajar, que le va a ser muy difícil trabajar. Gente que nos está llegando a nuestros servicios de empleo y que no sabemos muy bien por dónde acometer esa situación. No sabemos muy bien. Se está produciendo esta situación del mercado de los 2 tercios. Por un lado, además, con una tremenda presión hacia este colectivo, ¿vale?, hacia que capitalicen sus contribuciones a la sociedad. Sabéis que, por no ser muy prolijo en este asunto, sabéis que vivimos en una sociedad donde nuestras pensiones, nuestro sistema de prestaciones, se sostiene por la contribución del conjunto de los trabajadores. Como esa, en su mayoría, una pequeña parte por impuestos, pero la mayoría por la contribución de los trabajadores. Como esas contribuciones cada vez, por el tema del mercado de trabajo, están bajando más, está habiendo una tremenda presión para que este grupo capitalice, es decir,
ponga su dinero en fondos de inversión, etcétera, 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 ¿no? Es decir, que cambie su forma de contribución al bien común, ¿vale? Que esa sería una de las cuestiones a reflexionar, ¿no? Cómo aportar al bien común desde esta posición. Donde, por otro lado, a los precarizados les va a ser imposible aportar, porque ¿qué historias laborales va a haber aquí? ¿Van a poder llegar aquí a 40 años de cotización para una pensión? La gente que está ahora mismo con 32 años y que ha tenido un empleo cada 3 meses, ¿va a tener historia de cotización? No van a tener historia de cotización. Con lo cual, al no tener historia de cotización, tampoco van a poder contribuir ellos al bien común. ¿Cómo van a contribuir si no van a poder estar dentro del sistema? Y por último, donde este colectivo, la cronicidad, se convierte en una de las caracterizaciones más preocupantes de él. Una dualización del mercado. Aquí pondríamos la rayita. Cuarta idea. Bueno, en esta sociedad, en esta crisis sistémica, en esta sociedad donde estamos dando desigualdad, donde es muy difícil reducir esa desigualdad vía el empleo, porque está cambiando el modelo de empleo, por otro lado nos damos cuenta de que ese aumento del número de personas en pobreza está siendo ocultado por otro tipo de fenómenos. ¿Qué fenómenos? Pues el que os voy a explicar a continuación, y que tiene que ver con este dibujito. Y aquí nos vamos a detener un poco porque este es verdaderamente muy interesante. Existe una idea muy generalizada en nuestra sociedad en el que la crisis la estamos pagando todos. ¿Vale? ¿Estaríamos todos de acuerdo en eso? ¿No? ¿Hay alguno de aquí que no esté pagando la crisis? Que levante la mano, ¿quién cree que no está pagando la crisis? Bueno, no os quiero enfrentar a ese tema. Es verdad, la crisis nos está afectando a todos. De media, la renta en nuestro país ha bajado un 4%. Somos una sociedad, en términos generales, más pobre, ¿de acuerdo? Pero esa desigualdad en términos de renta, esa caída no se ha repartido de la misma manera en el conjunto de la sociedad. Y esta es donde está aquí la cuestión. Porque por un lado se está diciendo, no, las clases medias son las que están sufriendo más los efectos de la crisis. No, de eso nada. Los que están sufriendo los efectos de la crisis más son los pobres. Los pobres, con los que estamos nosotros. Que no se nos olvide. Esto es de aquí. Esto es de aquí. Si dividimos la sociedad española en 100 cachitos, ¿vale? Grupitos de renta, aquí están los que ganan, pues imaginaros 100, y aquí los que ganan de 1 a 5, ¿de acuerdo? Vemos que, y esta es la raya que marca las cosas están más o menos igual. Vemos que a lo largo de 5 años de crisis, ya veremos a ver qué pasa cuando tengamos los datos de 2012, a ver cómo sigue esta variación. Vemos que más o menos la mitad de la sociedad ha aumentado. Que gran parte de las clases medias se ha mantenido y que las clases más pobres se han caído con todo el equipo. Este es el 5%, que si multiplicábamos por 6 años de crisis era el 30% de caída de diferencia de renta. ¿De acuerdo? Esto es cuando decimos los ricos son más ricos, los pobres son más pobres. Nos estamos refiriendo a esto. ¿Esto significa que las clases medias no lo estén pasando mal? Bueno, es que el concepto de la clase media no es un concepto sociológico, es un concepto mediático. La clase media, ¿quién somos? Todos. Todos somos clases medias. Digo, la clase media es algo muy grande. Entonces, ¿realmente todo el mundo ha bajado? Sí. En términos porcentuales sí, porque esto está descontado el IPC. Hemos bajado todos ese 10% del IPC que no hemos recuperado, lo hemos bajado toda la sociedad en su conjunto. Pero en términos reales de variación real, año a año, esta es la fotografía de nuestra sociedad. Y esta fotografía no es una fotografía de un país en crisis, ¿de acuerdo? Porque vamos a ver a continuación esta misma fotografía, pero esta, no os líes mucho, ahora lo explico, ¿vale? No os líes mucho, que esta es un poquito complicada. Esa misma fotografía no es la misma en otros países de Europa, no es la misma. Fijaros, la raya que hemos visto antes, esta raya en color rojo, que es en España, ¿vale? En esta gráfica corresponde a la rayita azul, ¿de acuerdo? ¿La ubicáis? ¿Vale? Perfecto, muy bien. Si os fijáis en las otras rayas,
aquí tenemos la raya, la del cero, la de que más o menos las cosas están parecidas. Si nos fijamos en otros países, vemos, por ejemplo, que en el caso francés, que es estos puntitos rojos, los muy ricos se han forrado. En esto Gerard Depardieu no se ha enterado de nada. ¿Sabéis que Gerard Depardieu se ha hecho de Kazajistán? Se ha hecho ciudadano porque decía que en Francia le robaban el dinero. Pues no se debe haber enterado de nada, porque en Francia se han ganado mucho dinero las clases que estaban en esa situación. Y los muy pobres han ganado poder adquisitivo también, o se han mantenido. En Gran Bretaña, ¿qué ha pasado? Que tiene un modelo de bienestar social muy diferente al español. Han bajado casi todos, menos los más pobres. Menos los más pobres. De los pobres, los más pobres de los pobres. Estamos hablando casi de este grupito de aquí. Alemania, el país al que todos miramos, no sabemos muy bien para qué. Si para envidiarle, si para recriminarle, si para pedirle ayuda, pero todo el mundo miramos a Alemania últimamente. ¿Qué ha pasado? Las clases medias han perdido muchísima capacidad, ¿vale? Por eso en Alemania está empezando a haber ahora un movimiento interno que no estaba sucediendo anteriormente, que tiene mucho que ver con esta pérdida de poder adquisitivo de las clases medias alemanas. Y sin embargo, las clases más desfavorecidas han mejorado su posición. Dinamarca, el paraíso de lo que se llama el concepto de flexiseguridad. El concepto de flexiseguridad es ese concepto de yo te voy a meter en el mercado de trabajo cada vez que salgas si tú estás dispuesto a ser flexible de cogerte a lo que yo te diga a través de un proceso formativo, ¿vale? Dicho así muy a lo bestia. Bueno, pues en Dinamarca este proceso se cumple, la gente está en desempleo muy poquito tiempo, a cambio de ser muy flexible en sus condiciones laborales, de trabajar un día en una empresa, luego en otra, cambiar de puesto, o sea, en ese manejo. Bueno, paraíso de la flexiseguridad. Bueno, pues Dinamarca, más o menos se ha mantenido todo el mundo, pero han bajado mucho los ricos y han bajado mucho los más pobres. ¿De acuerdo? Bien. Esto no solo tiene que ver, una de las cosas con lo que tiene que ver es con el modelo de bienestar social que ese país se ha construido, lógicamente, porque el modelo de bienestar social, es decir, salud, educación, protección social, pensiones, servicios sociales, cada país tiene una visión de cómo hacerlo, ¿vale? Esos sistemas tienen incapacidad de choque frente a una crisis. En función de lo potente que son esos mecanismos, estas rayas salen de una manera, salen de otra, protegen a unos más o protegen a otros menos. ¿De acuerdo? O sea que no es inevitable. Todo no es inevitable, que eso es uno de los mensajes que se nos ha ido transmitiendo. Y es la inevitabilidad de lo que está sucediendo. No es todo inevitable. La política tiene un margen de actuación. Tiene margen de actuación. No sé si sabéis que, y si no lo sabéis, pues os lo cuento, lo comparto con vosotros, que en Alemania Cáritas tiene un enorme peso y un enorme prestigio. Tanto Cáritas como la organización, que no me acuerdo su nombre, de la Iglesia protestante. No me acuerdo ahora mismo cuál es su nombre. Fruto de un proceso histórico que tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial, en el cual la única institución que quedó un poco equilibrada después de la Segunda Guerra Mundial fue la Iglesia. Entonces el Estado alemán, los alemanes, entregaron de alguna manera todo lo que era la acción social a la Iglesia, ¿de acuerdo? Entonces tiene un gran prestigio la acción social de la Iglesia en Alemania. A raíz del tema de la crisis, parlamentarios alemanes vienen a España a ver qué está pasando en nuestro país. Y uno de los sitios que vienen a preguntar es a Cáritas, porque en su país Cáritas tiene mucho prestigio. Entonces, una de las cosas en que la conversación surge por los distintos parlamentarios de los distintos grupos políticos es que nos venimos a decir, bueno, es que los objetivos de Bruselas al final los tenemos que cumplir, la presión que tenemos es que no podemos, tal, en fin, un poco este tipo de mensaje, ¿no? Entonces los alemanes lo que vienen a decir es, sí, es verdad, todos tenemos que cumplir los objetivos, pero la manera de cómo cada país los cumple es el margen de maniobra que todos tenemos. Entonces cada país decide cómo lo quiere hacer. Y este es el resultado de las decisiones políticas, no de hace 3 años, no hace 6, sino de una historia de decisiones. ¿De acuerdo? Bien. No es igual en todos los sitios. ¿Por qué el empobrecimiento también eclipsa a los más pobres?
porque el umbral de pobreza está bajando. No sé si mira, aquí vais a fijar, este datito de aquí, esta es la evolución de la pobreza en sus últimos 4 años, ¿de acuerdo? Si veis en las personas mayores, el indicador de pobreza va bajando, va bajando, va bajando. Y vosotros diréis, bueno, pero ¿cómo que va bajando? Pues si ganamos lo mismo que hace 8 años, ¿o no? Digo, las pensiones tampoco han sido una cosa, ¿vale? Bueno, eso tiene que ver con que el umbral general en el que se mide la pobreza ha bajado para el conjunto de la sociedad. Entonces, como ahora somos una sociedad que tenemos menos dinero, ese umbral ha bajado. Entonces, si las personas mayores de 65 años hace 5 años eran pobres, ahora no lo son, pero no porque tengan más dinero, sino porque han pasado una raya estadística, nada más que por eso, ¿de acuerdo? Entonces, cuando veáis estos temas, que sepáis que va de eso, va de eso. El grupo que más ha aumentado es el grupo de los que decíamos los adultos, es decir, esos cabezas de familia, la gente que aportaba más dinero al domicilio. Por eso ese es el grupo que más ha aumentado en términos proporcionales de renta, ¿vale? Luego se habla de la pobreza de menores de 16 años, pero bueno, ya sabéis que el tema de la pobreza infantil, se habla mucho de pobreza infantil, pero la pobreza infantil es la pobreza de las familias. O sea, aquí en España, la realidad de los niños, la pobreza infantil no tiene que ver con niños que hay por la calle. Eso es una realidad de otros países. En España es la pobreza de las familias, que no pueden darle a los hijos lo que necesitan. ¿De acuerdo? Bien. Estamos hablando que en términos reales, en torno al 27% de pobreza en nuestro país. Algunos datos. Voy a destacar solamente algunos, para no aburriros demasiado. En este momento, uno de los datos más impactantes y el que estamos denunciando más es este de aquí. El volumen de familias que hay en pobreza severa en nuestro país, que ya ronda los 3 millones. 3 millones de familias, 3 millones de personas. 3 millones de personas. Estamos hablando que es un ingreso, cuando hablamos de esta gente, lo que estamos hablando es que al mes, si es un hogar de una persona, lo que tiene son 300 euros para vivir. Y si estamos hablando de un hogar con padre y madre y 2 niños menos de 14 años, estamos hablando de 640 euros para vivir. Ese es el umbral de pobreza de este grupo de personas. Y este es el grupo que está siendo más afectado por la crisis, tanto en relación a la estadística que pillamos antes y otros muchos elementos que vamos viendo, ¿no? Otro dato muy impactante: se ha duplicado desde el comienzo de la crisis el volumen de hogares sin ingresos, es decir, casas, familias que ya no perciben ningún tipo de prestación, ni por el empleo, ni por los subsidios de desempleo, ni por una pensión, ni por una renta mínima, ni por cualquier tipo de prestación. Aquellas familias que no perciben nada por esa vía, que no significa que no dispongan de dinero, ojo, porque la economía sumergida funciona en este país, ¿de acuerdo? Estamos hablando ya de un grupo de 630.000 hogares, en el cual casi la mitad de los hogares, no de estos, sino de todos los españoles, no pueden pagar determinados gastos imprevistos. El dentista. La mitad de las familias españolas en este momento, si llega un flemón, difícil, más allá del antibiótico, para que le recetan medio de cabecera, para que haga el flemón, como vaya al dentista, no tiene dinero para pagar ese imprevisto. Estamos hablando ya de la mitad de las familias españolas en esa situación. Y un tema importante, porque esto los medios de comunicación nos traen por la calle de la amargura. En Cáritas no hablamos de los nuevos pobres, no hablamos de nuevos pobres, porque no hay nuevos pobres en el sentido de personas que sean una pobreza diferente. La pobreza que estamos viendo hoy ya la conocíamos. ¿O es que se nos había olvidado el 20% de personas de este país que eran pobres antes de la crisis? Es que parece que ese grupo no existía y era el que estaba teniendo Cáritas permanentemente en las parroquias y los proyectos. A lo mejor no con el volumen que estamos atendiendo ahora, porque ha aumentado muchísimo, pero sí que acudían a nuestros servicios y proyectos. Entonces, no hablamos, más que de hablar de nuevas pobrezas, de lo que hablamos es de nuevas familias que se ven afectados por los problemas de la pobreza. Y es verdad que estamos hablando ahora de que han aumentado mucho las parejas jóvenes con hijos en esa situación, que han aumentado las familias monoparentales en esa situación,
que han aumentado familias migrantes en esa situación, pero muchas de ellas también eran conocidas antes del año 2007. Entonces no hablamos de nuevas pobrezas, hablamos de nuevas personas que se suman a esa situación. ¿De acuerdo? Porque esto de todo de lo nuevo y de lo tal tiene que ver con un intento, de alguna manera, de opacar a los más pobres de todos, a caracterizar como que hay nuevas gentes, y son esas las que nos deben de preocupar, las nuevas gentes. No, nos preocupan todos, pero no se nos puede olvidar lo que peor lo estaba pasando. ¿Qué pasa aquí en Castilla y León, por ejemplo? Este es un indicador que llamamos la carencia material. Cuando hablamos de pobreza, en general, hablamos de tres cosas. Hablamos de dinero, cuánta renta tiene uno, hablamos de carencia material, es decir, lo que uno se lleva para adentro, en un listado de indicadores que tiene que ver con tener calefacción, poder comer carne y pescado, con este tipo de cosas, ¿de acuerdo? Y hablamos de otra tercera cosa que tiene que ver con la intensidad del trabajo en una casa. Es decir, si en una casa hay 5 personas que pueden trabajar y solo trabaja una, hablamos de que es un hogar con baja intensidad laboral. Y ese hogar, sumado con los otros 2 que tienen poca cosa que llevarse a la boca y que además ganan poco, esos 3 grupos juntos suman lo que serían las personas en situación de pobreza y exclusión en nuestro país. Bien, uno de esos indicadores en el conjunto de España es este, ¿vale? La carencia material. Aquí en Castilla y León no es uno de los elementos que más preocupe, comparativamente con el conjunto de la sociedad española, no particularmente en vuestras ciudades o en vuestros barrios, ¿de acuerdo? ¿Veis un poquito la diferencia? Entonces estamos hablando de esta situación, de un 8,3% de familias afectadas por carencia material. Y además, a lo largo de la crisis, aunque ha habido un repunte en el año 2012, parece bastante sostenido. Y esto tiene que ver con muchos elementos, tiene que ver con la capacidad de ahorro de las familias castellano-leonesas, tiene que ver con modos de vida, tiene que ver con cultura, tiene que ver con procesos de acumulación material a lo largo de muchos años, patrimoniales, tiene que ver con todo ese tipo de cosas, ¿vale? No es quizá el elemento más preocupante, pero veis que hay otras partes de España, las que aparecen en colores más oscuros, donde la privación material es tremenda, ¿no? Murcia, Canarias, las Islas Baleares, esas islas tan ricas, donde la gente se va a poner morena, pues hay una gran carencia material. Aragón, una comunidad a priori bastante más rica. El otro de los elementos de esos 3 que formaban esa medición de la pobreza tiene que ver con la renta, con ese umbral de renta. La pobreza severa. ¿Qué sucede en Castilla y León? Bueno, pues aquí ya los indicadores son más preocupantes. Es decir, en temas de privación material, en temas de medios materiales, parece que la sociedad castellano-leonesa no es tan pobre como otras, pero en términos de renta sí es más pobre que otras, ¿de acuerdo? Empeora su posición en relación a otras comunidades autónomas. Y estaríamos hablando que entre 175.000 y 180.000 personas estarían bajo el umbral de la pobreza severa. Esas cantidades que os he dicho antes de 300 euros para una persona o 640 para una familia de cuatro miembros. Estamos hablando de estas son personas con nombres y apellidos. Esto no es un número, son personas, ¿no? Última idea. Y esa situación de eclipsamiento de los más pobres nos coloca en una situación de decisión, nos coloca en una encrucijada. ¿Qué tipo de sociedad queremos construir? ¿Una sociedad donde cada vez más haya más gente que se quede en la cuneta? ¿O una sociedad donde el bien común pueda ir prevaleciendo? Bueno, las noticias no son buenas, pero por ahí es donde tenemos nuestro espacio de trabajo. Las medidas de contención del déficit público que se han ido adoptando desde el año 2010 han provocado un punto de inflexión en los derechos sociales en nuestro país. Se han recortado algunos bienes básicos, un ejemplo, las prestaciones farmacéuticas, por ejemplo,
el recorte de las prestaciones farmacéuticas, se han reducido las cuantías de algunas prestaciones, se está excluyendo a grupos de servicios elementales, por ejemplo, los inmigrantes de la sanidad pública, una decisión totalmente ineficiente desde el punto de vista económico, pues infinitamente más caro cuidar a la gente por la urgencia que cuidar a la gente en tu barrio. O sea, es que eso lo sabemos desde hace muchísimos años, que la prevención es infinitamente más barata en términos económicos, o sea, no hablamos ya en términos éticos, en términos morales, ni en términos evangélicos, estamos hablando en términos económicos. Algo inentendible. Por otro lado, asistimos a un debilitamiento generalizado de los mecanismos de protección y de distribución del dinero por parte de las administraciones públicas, de reparto, ¿no? Y eso está produciendo una paradoja tremenda de la que Cáritas estamos siendo víctimas en este sentido, ¿no? Estamos teniendo un gran protagonismo y a la vez una merma. Es verdad, cuando se presentó la memoria confederal la semana pasada, se comentaba que era una sensación agridulce. Por un lado, había aumentado el número de donantes en el conjunto de la Confederación, habían aumentado el número de recursos destinados a los proyectos en el conjunto de la Confederación, habían aumentado el número de voluntarios implicados en la acción de Cáritas en términos muy relevantes. Sin embargo, toda la situación social que se presentaba a continuación de cómo estaba el panorama era muy negro, con lo cual era una sensación muy agridulce. Entonces, esa sensación, por un lado, de decir, oye, parece que las cosas no las estamos haciendo mal en términos de organización, en términos de iglesia, no las estamos haciendo mal, y sin embargo la sociedad cada vez peor, no nos debe ubicar en una posición de decir, bueno, ya está aquí Cáritas para resolver los problemas que no puede resolver la administración, ni muchísimo menos, todo lo contrario. Eso nos mantiene muy preocupados, porque en ningún caso ni Cáritas, ni el conjunto de las organizaciones sociales, que están viendo muy mermada sus presupuestos y sus recursos, pueden hacer frente a, ni por volumen, ni por deseo, ni por objetivo, a lo que en este momento el Estado debería estar haciendo. El Estado, que no es un ente al margen nuestro, que somos nosotros, son los bienes que ponemos en común para redistribuir entre los que más tienen y los que menos tienen, y eso son decisiones nuestras, de la ciudadanía. Con lo cual, estas reducciones generalizadas en el ámbito de los derechos sociales, lo que están generando es una progresiva diferenciación ciudadana en el acceso a los derechos básicos. Es decir, si tú tienes dinero para pagártelo, no te preocupes, porque vas a poder acceder a él. Si no tienes dinero, complicado. ¿Y en qué se apoya esta situación, esta fragmentación? Bueno, pues se apoya en una lógica muy clara que viene imponiéndose desde hace muchos años en el conjunto de las sociedades europeas, ¿no? Que es la lógica de la cual el sujeto social es el individuo y la presencia de los otros es inexistente. Yo no sé si algunos, si tenéis memoria histórica, ¿recordáis a Margaret Thatcher? ¿La recordáis, no? El tupé fantástico que siempre llevaba, ¿no? La dama de hierro la llamaban, ¿no? Y de hierro era. Margaret Thatcher llegó a decir en un momento determinado, en una declaración, cuando le hacían una entrevista relacionada con el ejercicio de sus políticas, le preguntaban que qué pensaba de la sociedad, y decía, la sociedad eso no existe, lo que existe es el individuo, lo que existe es la persona, la sociedad es una entelequia, ¿vale? Esa es la expresión más clara de una política que se ha venido imponiendo a lo largo de muchos años, en la cual el sujeto social, el bien común, lo que la sociedad nos queremos dotar, no es relevante. Lo que es relevante es cómo cada uno de nosotros somos capaces, que a través de nuestro esfuerzo, de buscarnos la vida. Y si tú no haces el suficiente esfuerzo, es que lo estás haciendo mal. Y entonces te criminalizo, en ese sentido. Entonces, muchas de las políticas que se están aplicando, no ahora, sino desde hace muchos años, tienen que ver con este cambio de lógica. Con el cambio de lógica de que es el individuo, solamente él, el responsable de sacar adelante, responder en relación a sus propias necesidades, y no el sujeto social, Desde ahí, una lógica, desde ahí, dos criterios concretos de ahora. Uno, el que ya hemos nombrado, el cambio del artículo 135.3 de la Constitución, el tema de que la deuda es lo más importante a la hora de valorar la estabilidad presupuestaria. Lo primero que hay que pagar es la deuda que asciende solamente sus intereses este año a
más de 30.000 millones de euros, en torno a los 36.000 millones de euros, solamente lo que es en función de intereses. Todo lo que se ha reducido, todo lo que ha aumentado la deuda estos años, todo lo que ha reducido el gasto social, aproximadamente el 75% de lo que se ha quitado en gasto social ha ido a pagar los intereses de la deuda en estos últimos 5 años. Criterio normativo, la Constitución, y un criterio político, la reducción del gasto como política. La política es reducir el gasto, independientemente de nada otra cosa. ¿Por qué? Porque hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Este es un poco el argumento que está detrás y que hemos oído tantas veces hablar, ¿no? ¿Y cómo? A través de cuatro mecanismos se está implantando esta sociedad fragmentada. Por un lado, se está diseñando un estado de bienestar mínimo, modelo americano. Ya sabéis que en Estados Unidos la pobreza es una cosa, de los 250 millones, pues en torno al 16% de la población, son como los 40 millones, vive bajo el umbral de la pobreza en Estados Unidos. Y los mecanismos que tienen de protección social, básicamente son las aseguradoras, lo que uno se puede permitir. Si habéis visto las películas, cuando hablan de temas de empleo, dice, ¿viene con seguro el empleo? O sea, porque es súper importante para ellos que exista ese seguro, porque no hay cobertura pública, solamente para los más pobres. Bueno, pues vamos dirigiéndonos hacia ese modelo. Un estado de bienestar mínimo, donde se confía tremendamente en la familia como sistema de contención. Y una de las denuncias que estamos haciendo desde Cáritas es que nos estamos cargando a la familia. Históricamente, en España, en todo nuestro periodo de democracia, no ha habido políticas públicas de apoyo a la familia. ¿Por qué? Porque se creía, se pensaba que la familia era súper fuerte y que era algo tan arraigado en la dinámica de nuestra sociedad que eso iba a resistir cualquier cosa. Pero claro, a la familia española se le ha ido minando desde muchos frentes, ¿no? Hasta llegar a la sociedad de los individuos, no la sociedad de las familias ni la sociedad de los grupos, ¿no? Se le ha minado tanto que en este momento, a día de hoy, estamos percibiendo, por lo que nos contáis vosotros en todas las preguntas que os hacemos de qué le está pasando a las familias que acuden a las puertas de las parroquias, que muchas familias están quebrando y no están pudiendo contener lo que se les está viniendo encima en todo su alrededor. Entonces, son los mecanismos, esa confianza ciega en el sistema familiar, sin prestarle ningún tipo de apoyo, porque podríamos considerar que la familia es una contención. Bendito sea Dios, pues claro que sí, pero apoyándola. Por otro lado, el otro mecanismo es una economía sumergida de complemento. En una reunión hace no mucho tiempo en el Ministerio de Sanidad y Políticas Sociales, un alto funcionario me decía, ante una pregunta relacionada a por qué no le metemos mano a este asunto, por la insolidaridad que supone la economía sumergida, desde el Ministerio decían, ese tema ni se habla, no podemos ni hablarlo, porque nos da un tremendo miedo a levantar esa manta. No sabemos qué pasaría si se levantara la manta de la economía sumergida. Y un cuarto mecanismo, unas organizaciones sociales supletorias, es decir, vamos a ver en qué medida el tercer sector de acción social, y entre ellos Cáritas, puede dar respuesta a lo que este estado de bienestar mínimo, este estado de bienestar que va a ser mínimo, va a dejar de hacer, ¿no? Y esos son los cuatro mecanismos en que se está apoyando este modelo de sociedad fragmentada. ¿A dónde nos lleva? Bueno, pues si hace años hablábamos, lo que os decía, lo que hablábamos al principio, hablábamos de esa sociedad de los 2 tercios, en el que había una franja de personas que estaban integradas, otra franja que estaban vulnerables, otra franja en situación de exclusión. Lo que hablamos ahora es que, bien por vía de la renta, el que tenga renta o el que no tenga renta, bien por vía del acceso a los derechos sociales, va a haber 2 grupos. Si tienes dinero, te los vas a poder comprar, vas a estar aquí. Si no tienes dinero, no te lo vas a poder comprar, vas a estar aquí. Dentro de un estado de bienestar mínimo. O sea, no estamos diciendo que vaya a desaparecer el estado de bienestar, ojo, no estoy diciendo eso, estamos diciendo que se está reduciendo, se está debilitando progresivamente y que estamos yendo hacia este modelo vía acceso o no a los derechos sociales, que era un poco el leitmotiv de las jornadas, de una de las jornadas de formación que estáis teniendo. Y para terminar, ¿qué elementos estamos viendo que están generando esa fragmentación? Bueno, pues son algunos ejemplos, habría muchos más. Y en cada lugar, en cada ciudad, en cada comunidad autónoma, puede haber algunos específicos, especiales que están pasando allí, ¿no?
Por un lado, ya sabemos que la cobertura de desempleo ha bajado en casi 14 puntos. Sabemos que los salarios mínimos han venido decreciendo. Sabemos la desligación, esa palabra tan rara que se está usando de desindexación de las pensiones, ya sabemos que se está produciendo, ¿no? Sabemos que las rentas mínimas cada vez están llegando a más gente, por otro lado se está cortando el número de gente que está llegando a ellas, porque se está produciendo una saturación de los servicios sociales públicos. Es muy curioso, si alguno tenéis curiosidad, aunque tenéis que ser muy curiosos para esto, y queréis leer el libro amarillo de los presupuestos generales del Estado, ¿vale? Si os da la vida para eso, aunque tú accedas al libro, pones una palabra y te aparece la página 814 y te aparece lo que buscas, te digo por facilitarlo un poco, es muy curioso que cuando se habla de este tema, se habla que a pesar de la crisis, el número de personas atendidas es el mismo, año a año, va a ser el mismo. Es decir, tengo previsión de atender a los mismos que el año pasado. Cuando presento la memoria del año siguiente, han aumentado, pero la previsión siempre es atender a menos. Es decir, que el sistema atienda a lo mínimo, a lo que pueda, o sea, que también rebaje en los niveles de atención. Es un dato curioso. Hemos calculado que el gasto público en educación en 2012 ya fue 2.000 millones más bajo que en el año 2009. Muy importante que os quedéis con esta idea. Todo el dinero que gastemos aquí, sanidad, educación, vivienda, servicios sociales, todo lo que ganemos aquí reduce en un 20% la diferencia entre los españoles, la desigualdad entre nosotros. Con lo cual, si debilitamos, por un lado, las rentas que vienen vía empleo o vía prestaciones, que sería un gran grupo, y debilitamos los mecanismos de contención del sistema de bienestar social, en los dos bloques, el aumento de la desigualdad. Por eso intentamos desde Cáritas lanzar la idea de la defensa de los derechos sociales, porque esto está debajo, que la desigualdad la podemos contener en torno al 20%, a reducirla en el 20%, entre nosotros. La ley de dependencia. Yo creo que aquí en Castilla y León conocéis perfectamente este tema, ¿no? Lo que está pasando con la ley de dependencia, ¿no? La reducción de la paga a los cuidadores, el fin de las cotizaciones sociales, la reducción implícita de los niveles de gasto en los presupuestos para llevar a contemplan que el futuro de este sistema de dependencia, que es un sistema que ya nació medio muerto cuando nació por la falta de presupuesto, pues no sabemos muy bien si va a acabar de morir. Bien, son ejemplos que os quiero poner. Y quisiera acabar con una pequeña reflexión. Con esta frase de Antonio Elizalde. Y os digo por qué la he elegido. Dice, nuestra visión del mundo está teñida por la ideología de la escasez. Como algunos recursos, los económicos, todos los que hemos estado hablando hoy, son escasos y limitados, hemos tendido a ver todos los recursos como limitados y hemos hecho invisibles todos los que son abundantes. Lo que somos, nuestras capacidades, nuestras potencialidades, nuestros deseos, nuestra fuerza como colectivo, nuestros anhelos, nuestros proyectos vitales, todo eso son intangibles que se han ocultado fruto de la ideología de la escasez. Nuestra cosmovisión anclada en la escasez los hace invisibles. Es decir, la invitación que yo os quiero hacer es que hoy hemos estado hablando de la cosmovisión y de la ideología de la escasez. En los próximos días, en las próximas formaciones, en las próximas charlas que vais a tener, vais a empezar a hablar de los intangibles, esos intangibles que debemos unir a nuestra cosmovisión, porque son los que nos van a permitir, seguramente en un futuro, poder sobrevivir, poder vivir con cierto grado de esperanza.